Feliz martes para todos, que el Señor realmente les llene de bendición en este día, que nos colme de su gozo, el gozo que solamente Él nos puede dar. Una vez escuché, quedó grabado en mi mente en cuanto al gozo de Dios, algo que me pareció tremendamente bueno. ¿Por qué podemos tener gozo en medio de dificultades? Y una vez le escuché decir a un misionero, es que el gozo proviene de lo alto, no asciende de abajo. Lo de arriba es lo de Dios. El gozo proviene de Dios. Si el gozo proveniera de lo que vivimos, de las dificultades, de los problemas y todo eso, entonces un día tendríamos gozo, otro día no, un día sí, un día no. Y los hijos de Dios tenemos gozo en la persona de Cristo. Por eso nuestro gozo puede ser a pesar de. Acá estamos viendo en Primera de Pedro de unos hermanos que habían sido sacados de su país, habían sido dispersados, pero estaban pasando tremendos problemas, tremendas dificultades. Todo esto los llevó a tener dudas en cuanto a su salvación, y Pedro le aclaró que la fe de ellos sería probada. Pero le dijo, están seguros, están siendo probados, pero tienen que comenzar a crecer en el Señor para poder estar seguros. Querida familia, si no crecemos en el Señor, entonces nuestra fe siempre va a ser errante. La palabra errante viene de la palabra planeta y es simplemente dar vueltas. Es como aquellos judíos en el libro de Hebreos, donde dice que tenían un corazón vago. Iban y venían, hoy confiaban, mañana no, hoy sí, mañana no, pasado no, después sí. Y así iba su corazón. La única manera que nuestra fe sea afirmada es mediante el crecimiento espiritual. Entonces, Pedro dice, no puede haber crecimiento sin desechar e ir eliminando el pecado en mi vida. Entonces él dice en el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, detracciones, eliminando el pecado en mi vida. En segundo lugar, la primera parte del verso 2, vimos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, por un lado, desecho, lo quito, lo saco, lo pongo a un lado, el pecado. Por otro lado, deseo. Como un niño recién nacido, la palabra de Dios la traigo a mi vida, la deseo. Y podríamos pensar que lo que Pedro le está diciendo a los hermanos es, ¿están deseando realmente la palabra de Dios en su vida? Ahora, yo no puedo desear la palabra de Dios en mi vida sin primero darme cuenta y admitir que yo la necesito. Necesito la palabra de Dios para poder crecer. Porque termina el versículo 3 diciendo, para que por ella crezcáis para salvación. No es que alcancemos la salvación, sino que crezcamos en la salvación. Y entonces aquí es desechar, desear, y hoy es procurar crecer espiritualmente. Yo crezco espiritualmente en la palabra de Dios, en la salvación. Yo crezco espiritualmente por la palabra de Dios. ¿Recuerdan? La fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Los hombres le preguntaron, no los discípulos, le preguntaron a Jesús cómo podían crecer en la fe, cómo podían aumentar la fe. Es más, le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Pero la fe viene por el oír. Y el oír es ¿qué cosa? Cualquier cosa, cualquier filosofía, cualquier idea que ande volando por ahí. No, es el oír la palabra del Señor. Crecer espiritualmente es conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Eso es crecer espiritualmente. Ahora, yo me pregunto algo. ¿Qué sería de un papá o una mamá que tienen a su hijo recién nacido deseando la leche? Esto está bien, pero ¿qué pasaría si el niño comienza a crecer 1 año, 2 años, 3 años y lo único que quiere tomar es leche? ¿Verdad que sería algo antinatural? O sea, pasa una época, yo creo, no estoy seguro, pero creo que son como 6 meses con leche materna y después ya comienzan a agregarle la papilla y comienzan a agregar alguna comida un poquito más sólida, ¿verdad? Entonces, con la leche espiritual, deseando la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, pero después creciendo y ya buscando, profundizando y obedeciendo la palabra de Dios en nuestra vida. Y dice el verso 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí comienzo la consideración. 4 cosas dijimos. Desechar el pecado. Segundo, desear la leche espiritual no adulterada. Tercero, procurar crecer espiritualmente. Y cuarto, considerar sus bendiciones. Dios nos bendice de múltiples maneras, de múltiples maneras. Una bendición que tenemos, el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. No me gusta decir tanto dentro de nuestro corazón porque da la impresión que está dentro del órgano. Y yo me imagino al Espíritu Santo siendo movido por el corazón. No es así. El Espíritu Santo que mora en nuestra parte inmaterial de nuestra vida. El Espíritu Santo que vino a morar en nuestra vida. Tenemos la palabra de Dios, que es absoluta, que es exacta, que es perfecta, que dice en los mismos salmos, vamos a encontrar que es mucho mejor encontrar la sabiduría en la palabra de Dios que el oro, la plata o las piedras preciosas. Tenemos recursos como la oración. La oración es un recurso impresionante. Y me detengo un segundo aquí en la oración. Nosotros tenemos que orar, dice Pablo, el apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. ¿Sabe lo que significa orar sin cesar? Habla de esa tos que viene cuando tenemos una alergia, que tosemos y no podemos parar. Bueno, orar sin cesar se utilizaba sin cesar para ese tipo de tos. O sea, se utilizaba para orar, para decir no detenerte en algo, sino seguir y seguir y seguir haciéndolo. Cuando nosotros oramos a Dios y encontramos la respuesta de Dios, entonces vemos las bendiciones del Señor, vemos la respuesta de Él, vemos su poder en nuestra vida, nos da seguridad, no solamente en la salvación, sino en el andar que tenemos
en el Señor. Y entonces es todo para su gloria, para su honra, para su alabanza. Efesios capítulo 6, verso 14 dice, pero lejos esté de mí el gloriarme. A veces podemos pensar que tenemos necesidades económicas. Tenemos que pagar a fin de mes el alquiler y no tenemos el dinero. Y entonces vamos en oración a Dios y Dios nos provee, Dios nos hace el milagro. Y entonces tengo que recordar la benignidad del Señor, su bendición en mi vida. Y tengo que admitir, aceptar que aquello que yo no pude hacer, el Señor lo hizo. Y entonces sí, le digo, Señor, toda gloria es tuya. Señor, toda honra es tuya. Señor, toda alabanza es tuya. Y ahí se aplica el verso de Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí el gloriarme, porque toda la gloria será del Señor. Hermanos, hermanas, crezcamos en la salvación, tomemos de la palabra del Señor, desechemos el pecado en nuestra vida, alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre. No que yo le pueda llevar gloria a Él, sino que yo estoy aceptando que toda la gloria, la honra y la alabanza es para un Señor bueno y lleno de beneficios para nuestra vida. Que Dios nos bendiga en este día, que tengamos un día lleno de Él a cada paso que nosotros podamos dar. Dios le bendiga.